Soy Etienne Walex, investigador del IRD, el Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo Sostenible. Pertenezco a la unidad de investigación Intertrip, que significa interacciones, hospedero, vector, parásito, ambiente en las enfermedades tropicales desatendidas causadas por tripanosomátidos. Yo soy más especialista de Chagas y actualmente desarrollo mis actividades en el Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideo Noguchi de la Universidad Autónoma de Yucatán en Mérida, México, donde soy profesor invitado. Mis investigaciones se enfocan principalmente en el desarrollo de nuevas herramientas para el control de Chagas. Incluyen estudios sobre la ecología, la genética y la genómica comparativa de los vectores y del patógeno Trypanosoma cruzi. Incluyen también el desarrollo de estrategias de control desde un enfoque de ecosalud, el desarrollo de herramientas diagnósticas, así como estudios epidemiológicos. No me pregunten cómo pasó, pero siendo bioquímico de formación, terminé haciendo una tesis en México. Por mera casualidad me topé un día con investigadores del IRD trabajando con Chagas y cuando terminé mi doctorado me ofrecieron un postdoctorado en Bolivia, durante el cual trabajé en un proyecto cuyo objetivo era evaluar el riesgo epidemiológico representado por las poblaciones silvestres de la vinchuca. Y durante 3 años pues, recorrimos el país en búsqueda de estos vectores y realizando estudios de filogenia, etc. Y de ahí me quedé con Chagas, trabajando varios aspectos de esta enfermedad y ahora en México desde hace 13 años, después de una temporada corta en Luisiana, en Estados Unidos. Está claro que la atención que se ha dado a Chagas en México comparado a varios otros países es muy poca. Ya existe un programa en el país desde hace algunos años que lastimosamente cuenta con poco recurso. Es una situación desoladora, sobre todo cuando uno sabe la influencia cultural que tiene México en el resto de Latinoamérica. En eventos internacionales se echa en falta la voz de México, y eso cuando es uno de los países con más casos de Chagas en el mundo. Tengo la sensación que México históricamente no ha entrado en las iniciativas internacionales para combatir Chagas, porque de algún modo era una enfermedad del sur. Ahora que se sabe que Chagas es endémico también en el sur de Estados Unidos, quizás cambie la situación. Yo creo que México podría ser una locomotora, un ejemplo en la atención a Chagas. Entre las prioridades está el fortalecimiento del diagnóstico temprano. Tenemos disponible en México, y es importante recordarlo, a través de las autoridades de salud, el tratamiento antiparasitario totalmente gratis. El problema es que, como no se ha sistematizado el diagnóstico, muy poca gente recibe tratamiento en realidad. En México nacen alrededor de 9.000 niños con Chagas transmitido de sus madres y es el país o uno de los países que más casos de Chagas congénito tiene, pero con un diagnóstico oportuno, sistematizado a todas las mujeres embarazadas, podríamos eliminar el problema de Chagas congénito en el país. Concientizar a la población a todos los niveles es también algo esencial para luchar contra Chagas, capacitar personal de salud. Hay demasiados médicos o personal de salud que no conoce muy bien a Chagas. Es importante incluir esta temática de manera más profunda en las mallas curriculares. El control vectorial también es importante, establecer una red de vigilancia, atacar Chagas de manera integral. Una vacuna es algo deseable como una de las varias herramientas que necesitamos para combatir Chagas. Pero como comentaba, Chagas se tiene que atacar desde un enfoque integral. La concientización y la educación para mí son fundamentales. El simple hecho de conocer la enfermedad, su modo de transmisión, pues eso reduce por 50% el riesgo de contagio en ausencia de todo lo demás. Ahora mi sueño, pues, sería que nadie muera de Chagas sin diagnóstico o sin haber recibido tratamiento. Y esto
no es utópico, es una cuestión de voluntad política, financiamiento y compromiso. Si México se diera a la tarea de tomar el problema de Chagas realmente en serio, creo que su influencia para el resto de Latinoamérica sería un gran beneficio para todos.